números. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas. Pues como todas las noches, ponemos siempre todos los jueves un vídeo que les explica a ustedes quién es nuestro invitado esta noche. Le pido, señor Bosch, que lo vea porque le vamos a sacar mientras lo está viendo. Antes de que la política llamara a su puerta, Alfred Bosch cabalgaba entre versos. Profesor universitario y ensayista, experto de la historia. Estudié en la Universidad Autónoma, considerada roja. Todos los profesores eran marxistas, los alumnos también. Hasta que aparcó la docencia para dedicarse a la política. Este sueño consiste en conseguir la libertad nacional. Quien tiene un sueño, tiene un tesoro. Su habilidad en el hemiciclo y su estilo provocador no ha dejado indiferente a sus adversarios. Es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. Que sí, eso les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque representa unas ideas que no son las suyas. Hoy es un día triste. És un dia que passarà a la història per com ustedes se torean a la gent. Seduir a la gent que participi el 10 d'abril en la consulta sobre la independència de Catalunya. Esta es mi papeleta, la papeleta del sí a la independencia de Cataluña. De la mano del presidente de la Generalitat y con la consulta por el derecho a decidir como denominador común. Habrá consulta en el 2014. Hasta que el líder de CiU decidió soltar el acelerador ante Mariano Rajoy en una reunión de lo más discreta. Nos hemos planteado tener abiertas todas las vías de diálogo. La experiencia nos enseña que los gobiernos españoles incumplen sistemáticamente sus compromisos. Y de fondo un problema, el sistema de financiación y una cifra, 50.000 millones de euros de deuda. Por lo pronto, pues creemos que con 16.000 millones de euros estaría bien para cubrir esta transición que se va a producir en plazo breve hacia la autodeterminación y la independencia de Cataluña. Se lo digo de buen rollo. Conocido por no tener pelos en la lengua. ¿Qué problema tienen con mi persona? ¿Qué problema tienen con mi persona? Hasta dejar al ministro de Justicia en un aprieto en pleno hemiciclo. ¿Usted ha aprobado el cannabis? Hay alumnos que me piden un consejo. Les digo, sed libres en todos los aspectos. Son los principios irrenunciables los que dan color a la vida. Son esos principios irrenunciables los que ahora están en el ojo del huracán. Señor Bosch, vamos a ver. ¿Se está despegando Esquerra Republicana de Convergencia y Unión y el referéndum se va a aplazar? ¿Lo ha dicho esta misma mañana el señor Duran Lleida? No sé, a ver, lo que le hemos preguntado a Duran Lleida es si hablaba a título personal o como representante de Convergencia y Unión, o porque no lo acabamos de entender. Y le hemos pedido también al presidente de Cataluña que diga si pues, él comparte esas declaraciones de Duran Lleida. En cualquier caso, lo importante para nosotros, o lo más importante no es si un partido se despega de otro. Lo más importante para nosotros es no despegarnos del pueblo de Cataluña y del mandato que recibimos en la calle y en las urnas para pues, llevar adelante un proceso de autodeterminación, un proceso democrático para consultar a la gente qué quiere hacer. Pero ese proceso que usted dice que es democrático no lo es, porque hay una Constitución española que no permite que una parte de España celebre un referéndum sin consultar a todos los españoles. ¿Dónde lo dice eso? Eso dice en el artículo 1, la soberanía reside en el pueblo español, la soberanía nacional. El pueblo español el pueblo español. Pero oiga, a mí me han elegido y soy representante de un partido que defiende la independencia de Cataluña desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la gente me ha votado. O sea, la gente ha votado a una persona que pide la independencia de Cataluña. ¿Por qué la gente no puede votar en un referéndum con una papeleta pidiendo la independencia de Cataluña? O sea, lo que igual sería ilegal, si me apura, es que proclamásemos la independencia de Cataluña. Pero preguntarle a la gente, si se hacen 3.000 encuestas sobre el tema, que el gobierno de Cataluña puede hacer lo que hace cualquier particular. Lo que hicimos, yo mismo estoy muy implicado en el tema, como decía el vídeo, ¿no? Preguntar a la gente desde la sociedad civil si quieren la independencia de Cataluña. En 540 municipios se le preguntó eso a la gente. No hay nadie en prisión, no hay nadie encausado, no hay nadie procesado. Se preguntó eso libremente, la gente contestó libremente y ahí no se hizo nada ilegal. Libremente se votó la Constitución y muy mayoritariamente en Cataluña. Yo le pregunto, ¿en la Constitución establece el procedimiento para proceder, por ejemplo, a un referéndum? Sí. Se lleva a las Cortes, se pregunta a las Cortes, se disuelven las cámaras, se convoca elecciones, se vuelve a llevar a las Cortes. Quiero decir, está todo tasado. ¿Por qué no siguen los procedimientos legalmente establecidos? Los seguimos. Nosotros hemos hecho una serie de iniciativas parlamentarias en el Congreso, que es donde estoy yo, por ejemplo,
en que hemos pedido la delegación de la capacidad de consultar a la gente, de celebrar referéndums del gobierno central al gobierno catalán, como se ha hecho en Escocia, exactamente el mismo procedimiento. Y lo pedimos el mismo día que Cameron y Salmond firmaron el acuerdo en Edimburgo. Nosotros también hemos pedido pues, que se apruebe una ley de autodeterminación para que los pueblos de España que quieran acceder a la autodeterminación puedan hacerlo legalmente. O sea, todas las ocasiones que hemos podido, hemos intentado que legalmente ese proceso fuera aceptado. ¿Y por qué no se ha aceptado? Porque la mayoría del PP no ha querido, porque no quieren, los que mandan no quieren, por eso no se hace. Pero no porque lo diga la Constitución, la Constitución no habla de eso. La mayoría del PP no es la mayoría del Parlamento español, porque les han dicho a ustedes que no cuando lo han preguntado, PP, Partido Socialista, que representan a la mayoría del pueblo español. Algunos sí, algunos y algunos no, minoritarios. Algunos sí, algunos no. En las últimas votaciones, la última votación que se hizo sobre el derecho a decidir en el Parlamento español, en el Congreso, una parte de los socialistas votaron a favor del derecho a decidir, como saben muy bien, ¿no? Los socialistas catalanes votaron a favor. Por tanto, ahí no hay todos. Disparidades. Carmen Chacón, por ejemplo, ¿no? Sí, fue la única que bueno, no pues no todos, quiero decir, pero si se respetan las reglas democráticas, respetar la decisión de la mayoría es lo democrático. Yo quiero seguir avanzando. Ahora hablaremos porque... La mayoría, en las últimas elecciones catalanas, está muy clara, ¿eh? Y esa mayoría es la que ha pactado para lanzar un proceso de consulta a los ciudadanos sobre qué futuro quieren. Esa es una mayoría, y esa mayoría pues, es la que ha acordado pues, entrar en este proceso. Es un proceso democrático, porque la mayoría lo pide. Y se presentaron a las elecciones con ese programa, y la gente los votó, ¿no? O sea, no se ha engañado a nadie, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo creo que tiempo tenemos para ver que Cataluña no es Escocia. Esas comparaciones que hacen ustedes de ser como Escocia históricamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, podemos discutir mucho tiempo sobre eso, porque me apasiona el tema. Quiero preguntarle si hay plan B. Sí. Esta misma semana se ha publicado que ustedes tienen un plan B, que sería la vía kosovar. Quiero saber si es cierto, si existe y cuento en qué consiste. ¿Quién ha dicho eso? En un momento dado, pues en la prensa nacional se ha publicado... La prensa nacional no soy yo no lo he dicho. El señor Junqueras lo ha publicado en la ABC. No ha con dicho dos eso. informes. No ha el señor dicho Junqueras habló de la vía kosovar en una entrevista en El Mundo, de Esther Esteban. No ha hablado de eso, pero bueno, sí. Bueno, pero vamos a ver, el plan B puede consistir en que ustedes de manera unilateral vayan a unas elecciones conjuntamente, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, con una única pregunta, que es si quieren la independencia de Cataluña. ¿Eso lo han barajado ustedes, sí o no? En la vida puede pasar muchas cosas, y esa podría pasar. ¿Cómo podría pasar? Si hay un bloqueo sistemático a el proceso democrático que nosotros pedimos, pedimos a los ciudadanos, que los ciudadanos votaron en las urnas mayoritariamente de forma masiva. Si hay un bloqueo sistemático a eso, o sea, si se nos impide votar, al final no podremos votar, pero no por eso renunciaremos al mandato que tenemos de las urnas y del pueblo de Cataluña. Pero la vía kosovar es balcanizar España o balcanizar Cataluña. Quiero decir, Kosovo hoy está fuera de la Unión Europea, es un país pobre, no paupérrimo, y... pero usted me confunde el qué con el cómo. Y la independencia unilateral de una parte de un país Isabel, lleva a muchos problemas. Isabel, con toda la simpatía del mundo, me está confundiendo el qué con el cómo. O sea, una cosa es hablar de procesos y de si son comparables o no. Otra cosa es hablar de países y de protagonistas y si son comparables o no. Evidentemente Cataluña no es comparable con Kosovo, entre otras cosas porque Cataluña no es independiente y Kosovo sí que lo es. Por lo tanto, hay diferencias importantes. Pero ustedes quedarían fuera un de la mecanismo Unión Europea. aceptado por la comunidad internacional, que es decir, cuando se impide votar a un pueblo, ese pueblo puede empezar por sí mismo un proceso y votarlo después. Es decir, lo que estamos diciendo es, queremos consultar a la gente. Queremos consultar a la gente, pero si no nos dejan ahora consultar a la gente, vamos a acceder a la libertad primero y cuando seamos libres, entonces consultaremos a la gente. Lo haremos igual, ¿eh? Lo haremos igual, pero si no lo podemos hacer antes, lo tendremos que hacer después. En el matiz en que la legislación internacional evidentemente dice eso, pero en cuanto a pueblos colonizados, caso que no es el catalán, a pueblos, a la situación que ustedes están viviendo, no tiene nada que ver con la legislación internacional y el derecho a la autodeterminación, que no está contemplado en una parte de un país que se rompa unilateralmente. Pero le voy a dar la palabra esa porque es su veo interpretación, aquí... yo discrepo. Esa es la que yo creo. Con Es más, la Unión Europea
interpreta, lo ha dicho públicamente en el debate cuando ustedes lo han planteado, que ustedes saldrían de la Unión Europea. Y supongo que los cálculos... Los cálculos... Bueno, entonces hablamos distintos idiomas. Le digo lo que yo entiendo que han dicho. Sí. Si le interesa mi visión al respecto. Yo lo que entiendo que han dicho es que España podría vetar a una república catalana, podría vetarle su acceso a la Unión Europea. Eso podría suceder. Pero sería el caso de que España o algún otro país vetaran el acceso directo de esa república, la República Catalana, a la Unión Europea. O sea, si España está en contra y lo obstaculiza, y si el poder español, el gobierno español va de mal rollo. Si vamos de buen rollo, eso no sucederá. No es solamente España, cualquier país de la Unión Europea, y supongo que a muchos no les gustará que se independicen dentro de sus países, no sería solo España. ¿Ustedes han barajado la posibilidad de estar fuera de la Unión Europea? En este mundo puede pasar de todo. Por lo tanto, eso también podría pasar. Pero mire usted, lo importante no es tanto si estás en la unión política, sino si estás en el entramado económico. Y, por ejemplo, pues ahora, anteayer, Andorra, que no está en la Unión Europea, pues presentó el diseño de los euros que imprimirán los andorranos. Serán euros andorranos. Entonces está en el sistema del euro. Si estás en el sistema del euro, tienes muchas de las ventajas de ese mercado común económico y a veces pues incluso no pagas la factura. Por tanto, el problema no es tanto si te vetan o no te vetan a estar en una unión política. Lo realmente trascendente para nosotros y para la gente, entendemos, es si estás en el mercado común económico o en la EFTA, en la European Free Trade Agreement, ¿no? en el mercado libre, en el acuerdo del mercado libre europeo. ¿Y cree que estarían? Hombre, si Andorra imprime sus euros, pues ¿por qué una república catalana no lo haría? Si lo hacen países como Suiza o como Noruega, que están dentro, ¿no?, del ámbito económico de la Unión Europea, pues lo más probable es que lo estuviera Cataluña, porque ahí no se necesita un acuerdo total de los miembros de la Unión Europea. Ahí, con que lo vote una mayoría de la Unión Europea, es un tratado que firma un Estado exterior con la Unión Europea, y es lo que ha hecho Noruega, es lo que hace Suiza, etcétera, ¿no? Y creemos que eso es muy fácil. A nadie le interesa que Cataluña se descuelgue, porque son 7,5 millones de productores, de trabajadores, de contribuyentes netos a las arcas europeas. Yo creo que a los españoles no les interesa. A los españoles no les interesa que Cataluña se descuelgue de la Unión Europea, porque el 70% de las exportaciones e importaciones españolas que van a Europa pasan físicamente por Cataluña. Quieren aduanas ahí, los empresarios españoles quieren tarifas, quieren aranceles de todos sus productos. Yo creo que eso no le interesa a nadie. El sentido común yo creo que indica que nos pondremos de acuerdo. Bueno, pues esa es su opinión y está aquí para expresarla Rosa. Carlos, ¿quién quiere hablar primero? Los dos. Yo quería preguntarle una cosa sobre este tema. Yo creo que nadie duda de la vocación independentista de Esquerra Republicana, ¿no? Sin embargo, en Cataluña, sobre todo desde los ámbitos de la derecha, siempre han dicho que ustedes son socios poco de fiar y que además tarde o temprano perjudican electoralmente a quien pacta con ustedes, ¿no? Yo me pregunto si en esta ocasión ustedes se fían de los otros socios, es decir, si se fían de que realmente Convergencia y Unió, pero en este caso sobre todo Convergencia, que lleva el peso de esta apuesta soberanista, no les va a dejar en la estacada, no les va a dejar con puestos, sin consulta y sin socios. Es decir, si no va a acabar en brazos del gobierno, por ejemplo, porque tiene un problema económico grave que resolver. Nosotros hemos firmado un pacto de gobierno. Antes han dicho que estábamos en coalición con Convergencia y Unió en la presentación. Hemos dicho que era su socio. No lo estamos. No, ha dicho coalición. Y no, si hemos entrado en coalición, pues yo no me he enterado todavía, porque no estamos en la coalición. Cosa que sí sucede con Duran y Lleida, por ejemplo, y su partido, que sí que están en esa coalición. Creo que no lo he dicho, pero si lo he dicho, desde luego no es así. Sí, ¿no? Si no, pues me disculpo. Pero bueno, en cualquier caso, hemos firmado un pacto con el gobierno de Cataluña. Y el gobierno de Cataluña y el presidente Artur Mas nos merecen toda la confianza del mundo. Creemos que son gente seria, que realmente pues, tienen unas convicciones y que quieren cumplir esas convicciones, ¿no? Y ese pacto, que es un pacto que, como saben, tiene dos vertientes, una vertiente social y una vertiente nacional, pues de momento se está cumpliendo. No tenemos razones para
dudar de la palabra del presidente de Cataluña ni de su gobierno. Pero en la última semana, sobre todo, está habiendo movimientos un poco de alejamiento de Esquerra, de acercamiento al PSC, de acercamiento a Mariano Rajoy. ¿Eso es táctica o es estrategia? No, esos son eso? ustedes que interpretan cosas, ¿no? Sí, pues comentaristas y tal. Mira una cosa, o sea, yo sé que hay gente, mucha gente tal vez, y en España muchísima, que le gustaría que nos peleásemos. Y que pues el espectáculo de tener los principales, el primer y el segundo partido de Cataluña, ¿no?, gobierno y oposición, peleándose, pues a algunos les resultaría edificante. Pero no les vamos a dar ese espectáculo, ¿no? Nos hemos entendido gobierno y oposición porque hemos hecho un pacto de Estado. Y en cualquier país del mundo se ve positivamente un pacto de Estado. ¿Por qué en Cataluña no? Un pacto de Estado para ir a buscar un nuevo Estado. Perdóneme una cosa. ¿Qué pacto de Estado más importante que ese puede existir, ¿no? Esto que estamos hablando lo ha publicado La Vanguardia, con una fotografía de esa reunión secreta del gobierno de Mas por esa fallida cumbre anticrisis, que fue fallida, como digo. ¿La Vanguardia es sospechosa? ¿Quiere que ustedes se enfrenten? No, no es sospechosa. La Vanguardia está compuesta por periodistas y comentaristas, ¿no?, como cualquier medio, como 13 Televisión, y eso es muy respetable, pero no es el gobierno de Cataluña. Son interpretaciones que se hacen desde fuera, según ciertos indicios y tal. A mí lo que me gustaría es que se lo preguntaran, lo mismo que me preguntan a mí a partir de lo que dice La Vanguardia, que se lo preguntaran a Artur Mas. Me encantaría que viniera, dígaselo. Se lo hemos pedido, pero no viene. Yo no soy Artur Mas, yo no soy Artur Mas, pero pregúnteselo a ustedes, ¿no? Pero no viene. No sé, le invitan o no sé, o en alguna rueda de prensa. Vale, pues fantástico. Me encantaría que ustedes se lo preguntaran y que él respondiera, pero yo estoy seguro que en estos momentos, al menos los indicios que tenemos nosotros, ¿no?, tanto mi humilde persona como Oriol Junqueras, que es el presidente de Esquerra, como otras personas, es que pues quieren cumplir el pacto y hasta ahora se ha cumplido. Se ha cumplido el pacto, no tenemos queja de momento, ¿no? Carlos. No, Alfred, mire, yo le estaba escuchando y decía, los españoles, algunos españoles quieren lo que los españoles quieren. Yo como español le digo lo que yo quiero. Yo quiero que todos los españoles, en todas las esquinas de nuestro país, que se llama España, vivan lo mejor posible. Sí. Y a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, porque ustedes han estado formando parte desde el año 2003, me parece que fue, en noviembre de 2003, de un tripartito. Ustedes cogieron Cataluña con 12.000 millones de deuda. Bueno, en estos momentos ustedes vuelven a estar, lo decía usted perfectamente, no en coalición, pero apoyando a los de Convergencia y Unió, y en estos momentos van por 50.000 millones. O sea, yo no sé si ustedes son conscientes de que han conseguido el hito de multiplicar por 4 la deuda pública de un territorio. No hay parangón. O sea, yo no conozco una gestión, se lo digo literalmente, tan desastrosa desde el punto de vista económico en mi vida. No la he visto. En el caso de España, que es una barbaridad cómo se está disparando la deuda pública, hemos pasado de 300 y pico mil millones a 800 y pico mil. Y es una locura. Ustedes han conseguido multiplicarla por 4. Y hay una causa que es evidente. Construir su paraestado, una especie de Estado nacional. ¿Ustedes no son conscientes de que eso repercute en más paro, en más pobreza, en menos posibilidades para las empresas, en más impuestos para la gente? ¿Eso no les preocupa? El presupuesto de la Generalitat de Cataluña es muy inferior al presupuesto del gobierno español. Y la deuda de la administración catalana, esos 50.000 millones que usted cita, corresponde más o menos a un 25% del PIB, del Producto Interior Bruto de Cataluña, un 25%. En el caso español, esos 800 y pico mil millones de euros representan el 84% del PIB español, 25%, 84%. Es cierto que la deuda catalana ha crecido, pero todavía sigue siendo muy inferior a la deuda española, ¿no? Eso es muy matizable porque la deuda nacional está soportando gastos suyos, por ejemplo, el destino del Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, si ustedes se marchasen, perdone. Ustedes tendrían que asumir la parte que les corresponde de la deuda nacional. Perdón. Pero es que además, o sea, cada año en Cataluña se pagan pues unos 30 y pico mil millones de euros de impuestos que van al gobierno central. De esos, como inversiones o como servicios para Cataluña, vuelve más o menos la mitad. Y la otra mitad no vuelve, ¿no? Entonces, eso se ha producido a lo largo de 35 años, y el montante total de ese déficit fiscal, que le llamamos nosotros, pues equivale más o menos al doble de la contribución que ha hecho la Unión Europea a España
a través de los fondos de cohesión y de otras contribuciones, más o menos el doble, un poco más del doble, ¿no? Yo creo que eso no es insolidario, sino todo lo contrario, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que hay que tener en cuenta también que eso sigue sucediendo, ¿no? Entonces, que nosotros entreguemos esa cifra generosamente, muy generosa, incluso abusiva a las arcas españolas, y eso no vuelva. A ver, y que después pidamos, ustedes no entregan nada porque no es suyo. Del fondo de liquidez. No, es que eso no es así. Ustedes no entregan nada porque no es suyo. Bueno, si puedo acabar, después discutimos sobre el tema, pero que después... Que el IRPF es personal, después no es pidamos un crédito del fondo de liquidez. O sea, el déficit fiscal es una aportación sin retorno, es una aportación sin retorno, dinero neto, que va de los contribuyentes catalanes a las arcas españolas. El fondo de liquidez es un crédito, un préstamo que hay que devolver para poder pagar las facturas generadas por ese déficit fiscal. Si no hubiera déficit fiscal, no tendríamos que pedir ese fondo de liquidez, ni esas partidas de las cuales usted hablaba. ¿Le puedo hacer la pregunta de otra manera? Me parece que, hombre, es un poco injusto, ¿no?, que se nos achaque de los problemas y que se nos culpabilice de los problemas que tienen las arcas españolas cuando hemos estado soportando las facturas españolas. A ver si le puedo hacer la pregunta de otra manera. Ustedes han multiplicado más que por 4 su deuda pública en el mismo periodo en el que Madrid, por ejemplo, no lo ha hecho. Madrid está aportando más del doble que ustedes y recibe menos. Y la deuda de Madrid prácticamente no supera los 15.000 millones de euros, está entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Ustedes tienen 50.000 millones de euros, que son una auténtica losa para el empleo en Cataluña. ¿Cómo puede ser que Madrid lo consiga aportando mucho más, recibiendo mucho menos y teniendo menos de la mitad de deuda, y Cataluña no lo consiga? Algo tiene que haber. Sí, pero no haga trampa, porque me está hablando de la Comunidad de Madrid. Si me pone el ejemplo de Madrid ciudad, es la ciudad más endeudada de todo el Estado, ¿no? Entonces, depende de con quién me compare, ¿vale? Pero lo que yo le digo es que la explicación... No, Alfredo, yo trampas hago pocas, básicamente porque son los datos oficiales, entonces es difícil hacer yo también trampas. le hablo de datos oficiales. Lo que yo le estoy dando es una explicación, ¿no?, una razón por la cual se ha generado esa deuda. Y esa deuda se ha generado porque Cataluña no recauda su dinero. Si Cataluña recaudara el dinero de sus contribuyentes, los impuestos, esa deuda no se hubiera generado. O sea, que no son sus contribuyentes. Es que aquí hay un fallo de concepto, y eso sí es una trampa colosal, en decir mis contribuyentes son míos. No, los contribuyentes son del sistema tributario español. Y vuelvo a lo que decía Isabel, Constitución española. Ustedes están bajo una norma que se llama Constitución española. Esos contribuyentes suyos, que dice usted, no son suyos. 1. 2, no pagan más. Si pagan más es porque se están aplicando más impuestos allí por decisión autonómica. Pero el único motivo por el que antes de que ustedes empezasen a subir impuestos estaban pagando más era única y exclusivamente porque son más ricos que los demás. Y como ustedes defienden desde la izquierda, se supone que los ricos tienen que pagar más que los pobres. ¿O es que ahora van a pasar a defender que los pobres soporten a los ricos? Ustedes me han invitado, ¿le interesa mi opinión y le interesa mi interpretación de la realidad? ¿O le interesa recriminar y desmentir lo que yo digo? No, yo le estoy haciendo una pregunta, si quiere conteste y si no, esa es su opción. Entonces, lo que yo le pido es que me deje responder, ¿no? Y que, por eso me callo. Y que me deje explicar mis argumentos con toda tranquilidad, ¿no? Y, o sea, lo que yo le estoy diciendo es que podemos contar lo que aportan los contribuyentes de Cataluña, lo podemos hacer. También lo hace España en relación con la Unión Europea. O no lo hace. Y España dice, pues con la Unión Europea aportamos tanto y después recibimos tanto. Por lo tanto, pues recibimos más de lo que aportamos, o a la inversa, ¿no? Esas cuentas se hacen. Y nosotros la estamos haciendo también. Y costó mucho que se dieran cifras de las llamadas balanzas fiscales en el Estado español. Finalmente se consiguió en el año 2006, después de apretar mucho y porque dependía el equilibrio para aprobar los presupuestos del Estado. Y no se ha hecho nunca más. ¿Por qué no se ha hecho nunca más? Pues tal vez porque a alguien no le interesa que esas cifras sean públicas. Pero esa vez se hizo. Y hablando de cifras oficiales publicadas por el Gobierno español, yo le digo, la mitad de los impuestos que pagan todos los catalanes sumados, la mitad de esos impuestos no vuelven nunca, jamás, a Cataluña en forma de servicios o en forma de inversiones. Y eso es un dato, y es un dato publicado por el Gobierno español, ¿no? Y eso explica por qué Cataluña está tan endeudada, ¿no? Otra cuestión que explica por qué Cataluña tiene que pedir dinero en crédito, en forma de préstamo que hay que devolver al Gobierno español. Porque el Gobierno español, y el señor Montoro concretamente, no permite que Cataluña, que la administración catalana, flexibilice el déficit como sí que hace la Unión Europea con España ahora.
Seguramente pues, la Unión Europea flexibilizará el techo del déficit español al 6%, al 7%, todavía no lo sabemos. En el caso de Cataluña pues está fijado al 0,7% y por eso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estamos negociando, ¿no? Y a ver pues, si realmente cambia la cosa, a ver si se confirma, ¿no? Pero solo que se flexibilizara el techo de déficit catalán del 0,7 al 2,3%, creo que pedimos algo que no es muy exagerado, pues se podrían salvar los recortes en sanidad y en educación en Cataluña, que es lo que más daño nos hace. Bueno, pues hablando de recortes, a ver, antes yo quiero precisar, yo creo que Carlos Cuesta estaba aportando datos contra datos, quiero decir, aquí hay realidades que son hechos. Usted dice unos datos, Carlos Cuesta da otros datos, no estaba haciendo más que aportar esos datos. Y yo, siguiendo lo que decía Carlos, lo único que le pedí es que me dejara acabar. Por eso, pero yo creo que, bueno, vamos a ver, Madrid aporta la mitad de los impuestos de toda España proceden de Madrid y recibe un 20% menos que lo que le dan a Cataluña. Usted dice, es que la prueba de que Cataluña necesita endeudarse es porque le dan muchísimo menos. No, todavía pasa peor con Madrid y Madrid está mucho menos endeudada. Creo que esos son los datos al margen de sus balanzas. Pero le quiero hacer una pregunta hablando de recortes. Si no estoy mal informada, hoy en televisión catalana, en la televisión pública catalana, en la radio y la televisión, se han puesto en huelga por los recortes, un 17% del presupuesto. 295 millones he leído que es el presupuesto que dedican ustedes, o que va a dedicar el gobierno, mejor dicho, ustedes no están de acuerdo, el gobierno catalán a la televisión pública. Y a la vez, hoy, en las calles de Barcelona, se han echado a la calle los farmacéuticos porque el gobierno de Cataluña decide que no paga 300 millones a las farmacias para las recetas de los enfermos y sí que paga a la televisión, porque a ustedes les parece, o al gobierno mejor dicho, les parece una estructura de Estado que hay que sostener. O sea, ¿ustedes apoyan que se pague a la televisión antes que a las farmacias? No. Ah, pues eso es lo que está pasando. No se lo había oído decir. Nosotros queremos que se salven los puestos de trabajo de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Eso es lo que hemos pedido. Y nosotros pedimos que a las farmacias se les pague y se les pague ya lo que se les debe. ¿Qué sugerimos? Sugerimos pues, la creación de nuevos impuestos para poder recaudar un poco más, con el poco margen que tenemos, y para poder cubrir esos gastos, ¿no? El impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio. Algunos de ellos los eliminó Convergencia y nosotros hemos conseguido que se vuelvan a considerar. El impuesto sobre la banca, y ese impuesto se lo ha cargado el gobierno español, se lo ha cargado. Era una propuesta nuestra y justo cuando estaba a punto de entrar en vigor, el gobierno español crea un impuesto a la banca de tipo cero, que es un impuesto sin imponer nada, es una cosa muy extraña para impedir que Cataluña recaude eso. Nosotros también pedimos que se flexibilice el déficit, porque si no se flexibiliza el déficit, los recortes que tiene que hacer el gobierno catalán sobre su presupuesto son de más de 4.000 millones de euros. Más de 4.000 millones de euros quiere decir que usted le saca nos cargamos la televisión catalana y todos los trabajadores que están ahí. 260 millones de euros según mi información. Bueno, no llega ni al 10%. Se carga todas las embajadas catalanas que llaman ustedes, las delegaciones del exterior, 2,5 millones. Nada, ni un 1 por 1000. Se carga el hospital de Bellvitge, cargarse quiere decir cerrarlo, el hospital de Can Ruti, el hospital Moisés Broggi, todos los hospitales grandes de la zona de Barcelona. Se carga la Universidad Autónoma, no basta, se carga la Universidad de Barcelona. O sea, van acumulando todos esos ahorros, cerrando esos servicios y no llega a esos 4.000 millones. Entonces, es una cifra que realmente supone, se lo digo para darle una idea de la magnitud del sufrimiento que genera ese recorte de 4.000 millones sobre el presupuesto de la Generalitat de Cataluña. En un 90% son gastos para el estado del bienestar, sanidad, educación, como en la mayoría de las comunidades autónomas, la de Madrid también, porque básicamente lo que el gobierno central español ha trasladado a las comunidades autónomas son gastos de ese tipo. Bien, quiero preguntarle, le voy a dar la palabra ahora mismo rapidísimamente, corrupción. Hasta en 2 ocasiones ustedes han conseguido, gracias a ustedes, que Artur Mas no vaya al Parlamento a dar explicaciones por los casos de corrupción, el caso Palau, que se supone, presuntamente, que es dinero para el partido y dinero para los intermediarios que estaban ahí. ¿Por qué?
Si ustedes avalan la transparencia, quieren transparencia, ¿por qué apoyan eso? Porque hay gente que estaba interesada en ese momento en hacer un ritual de linchamiento de Artur Mas, del presidente de Cataluña, y nosotros no hacemos ese juego. Nosotros conseguimos que fuera a declarar el secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, Oriol Pujol, y ahora también... ¿Le han apoyado a Oriol Pujol? También hemos conseguido que hiciera un paso atrás y dimitiera de todas sus responsabilidades, ¿no? De todas sus responsabilidades, ¿no? Porque solo ha dimitido de las responsabilidades que tenía, vamos, ha delegado las que tenía dentro de Convergencia Democrática de Cataluña, pero sigue siendo diputado en el Parlamento de Cataluña y sigue siendo el portavoz de Convergencia del grupo. No. ¿Cómo que no? No, solo diputado. No es bueno, pues solo diputado, pero no ha dejado de ser diputado y ustedes han apoyado eso. Yo no sé si usted tiene claro, porque sobre este tema sí que hay discusión, en qué momento un político tendría que dimitir, ¿no? Que es una de las cosas que se debaten cada día. Si cuando es imputado, si cuando es condenado, si cuando le abren juicio oral. Yo lo he defendido muchas veces, creo que tal y como están las cosas, cuando a uno le imputan tiene que dejar la política y después, si la imputación es falsa, volver con banda y música, es decir, que le vuelvan a admitir. No sé si usted lo tiene claro. ¿Cree usted que tendría que dimitir el señor Oriol Pujol de su cargo de diputado, o sea, de su puesto de diputado? Eso, como usted muy bien dice, es un puesto, no es un cargo, ¿no? Yo creo que debería dimitir de sus cargos y lo ha hecho. Y entonces es lo mismo, por ejemplo, que cuando estalló el caso Bárcenas, ¿no? Muchos partidos, entre ellos el Partido Socialista y nosotros, pedimos la dimisión del presidente del gobierno, como presidente del gobierno, no como diputado. ¿Por qué? Porque creemos que está bajo sospecha, y si alguien está bajo sospecha, alguien que tiene una alta o altísima responsabilidad, pues no es conveniente para el país, y sobre todo teniendo en cuenta pues, el clima de crisis que tiene la economía en estos momentos, que siga en esa posición de responsabilidad. Y lo mismo se aplica a Oriol Pujol que al presidente Mariano Rajoy. A ver, no sé ni si me da tiempo. A ver, Carlos, vamos a dejar los tuiteros por una pregunta casi de Twitter. Venga, pues una rapidísima, porque estaba mirando por aquí unas cifras. Yo no sé si a ustedes les preocupa, si hubiese ahora la independencia, en este mismo año, Cataluña no podría pagar íntegras las pensiones, ni muchísimo menos. Tiene un déficit de casi 2.800 millones de euros. Esto da para otra entrevista, señor Bosch. ¿Les preocupa? No, porque se pagan en tiempo real. O sea, no arrastras ni... Hay un superávit respecto a lo que han pagado los cotizantes catalanes con lo que han recibido los pensionistas catalanes a lo largo de los últimos 10 años. Pero es que eso no se cuenta en tiempo real. O sea, la gente que trabaja ahora está pagando ahora las pensiones. Por lo tanto, sería empezar de nuevo, no nos preocupa. Bueno, empezaríamos bien, es un país trabajador y pagaríamos las pensiones. Es su respuesta, no les preocupa. Muchísimas gracias, señor Bosch. Nos hemos quedado sin tiempo, esto es una entrevista absolutamente rapidísima. Porque tengo muchas cosas que añadir. Y bueno, pues otro día, a ver si vuelve usted por aquí. Encantados, gracias por estar aquí. Les dejo, gracias también, Rosa, Carlos, y les dejo con un consejo.